Hola, soy Ana. Nunca pensé que me encontraría compartiendo una historia como esta, pero aquí estoy, con una verdad que me quema el alma y un corazón lleno de conflictos. Tengo 30 años y hasta hace poco creía que mi vida era la imagen perfecta de la felicidad matrimonial. Estoy casada con Carlos, un hombre que siempre pensé era el amor de mi vida. Él es un ingeniero talentoso, dedicado y cariñoso. Nuestro matrimonio, aunque sólido en muchos aspectos, ha comenzado a sentir el peso del tiempo y la rutina. Vivo en una ciudad vibrante, llena de vida y color, pero incluso en medio de toda esa energía he empezado a sentir que algo falta en mi vida. Trabajo en una agencia de publicidad dinámica, un lugar que nunca duerme y siempre con nuevas ideas y creatividad. Ahí es donde mi historia toma un giro inesperado. Hace unos meses, un nuevo colega se unió a nuestro equipo. Su nombre es David, un hombre que podría hacer que cualquier corazón latiera un poco más rápido con solo entrar en la habitación. Desde el primer día, su presencia me inquietó de una manera que no esperaba. David es todo lo que Carlos no es. Espontáneo, intrigante y, de alguna manera, peligrosamente atractivo. Comenzamos a trabajar juntos en un proyecto importante y día tras día me encontré esperando con ansias esas reuniones que, aunque profesionales, estaban cargadas de una energía que iba más allá de lo laboral. No puedo negar la chispa que sentí la primera vez que nuestros ojos se encontraron, esos momentos robados, esas conversaciones que poco a poco se tornaron más personales, la forma en que su risa resonaba en mi mente mucho después de haber salido de la oficina. Y así, sin buscarlo, sin quererlo, me encontré en la orilla de un precipicio emocional, mirando hacia un abismo que nunca pensé que exploraría. Pero no todo es tan simple. Carlos, mi esposo, ha comenzado a notar mi distracción, mi mirada perdida en la cena, mis respuestas tardías a sus preguntas. ¿Cómo le explico que mi mente está en otra parte? ¿Que mi corazón está confundido y dividido? ¿Cómo le digo que, aunque lo amo, algo dentro de mí anhela esa chispa nueva y desconocida que David ha encendido? Esta es mi realidad ahora, una vida que una vez fue sencilla, ahora llena de complicaciones y secretos. Una vida donde cada decisión parece llevarme más lejos de quien pensé que era y más cerca de un destino que nunca planeé. Así que acompáñame en este viaje, un viaje de descubrimiento, pasión y quizás de redención, porque esta es mi historia, la historia de cómo mi mundo perfecto comenzó a desmoronarse. A medida que los días pasaban, mi relación con David se intensificaba de maneras que nunca había anticipado. Comenzó con pequeñas cosas, una taza de café compartida durante un descanso, risas que resonaban un poco más de lo habitual, miradas que duraban más de lo profesionalmente apropiado. Cada mañana, al prepararme para el trabajo, sentía un cosquilleo en el estómago, una anticipación por ver lo que me hacía cuestionar mi propia moralidad. David era magnético y su energía era infecciosa. En la oficina nuestras conversaciones sobre el proyecto se deslizaban sutilmente hacia temas personales. Hablábamos de nuestras vidas, nuestros sueños y, sin darme cuenta, comencé a compartir con él detalles que nunca había confiado a nadie más, ni siquiera a Carlos. David me escuchaba de una manera que me hacía sentir vista y entendida de una forma profundamente conmovedora. Un día, después de una larga sesión de brainstorming, nos encontramos solos en la sala de conferencias. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rojizos, creando un ambiente casi mágico. David se acercó a la ventana, observando la ciudad con una mirada pensativa. Me uní a él y en ese momento de quietud, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, pero cargado de electricidad. Nos miramos y algo en su mirada cambió. Había una profundidad, una intensidad que nunca había visto antes. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude sacar ese momento de mi cabeza. Carlos estaba allí, como siempre, amoroso y atento, pero mi mente estaba en otra parte. Me sentía dividida, atrapada entre la lealtad a mi esposo y este nuevo, inesperado deseo que David había despertado en mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. David y yo comenzamos a buscar excusas para pasar tiempo juntos fuera de las horas de oficina. Cenas de trabajo que se prolongaban más de lo necesario, mensajes de texto que cruzaban la línea de lo profesional a lo personal. Cada encuentro con él era como avivar una llama que yo intentaba desesperadamente mantener oculta. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Habíamos trabajado hasta tarde en la oficina, solos, finalizando un proyecto importante. La tensión entre nosotros era palpable, como una chispa lista para encender una hoguera.
Y entonces sucedió. David se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos, y en un impulso que no pude controlar, nos besamos. Fue un beso robado al tiempo, lleno de pasión y deseo reprimido. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos él y yo, y la verdad innegable de lo que este beso significaba. Después de eso, las cosas se volvieron más complicadas. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando no solo a Carlos, sino también a mí misma. Pero cada vez que veía a David, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que me hundía más y más en esta red de mentiras y secretos que yo misma había tejido. Ahora, cada día se convierte en un acto de equilibrio, tratando de mantener la fachada de una esposa fiel mientras mi corazón y mi cuerpo anhelan algo completamente diferente. La tensión entre David y yo se había convertido en una presencia casi tangible, una sombra que nos seguía a cada paso. Los encuentros casuales en la oficina se habían transformado en reuniones secretas, cada vez más cargadas de una electricidad que ninguno de los dos parecía capaz de ignorar. Y entonces llegó el día en que todo se desbordó, el día en que la línea que había jurado nunca cruzar se borró por completo. Fue un viernes por la noche y la oficina estaba prácticamente desierta. Carlos estaba en un viaje de negocios y yo me había quedado trabajando hasta tarde bajo el pretexto de un proyecto urgente. Estábamos solos, envueltos en la penumbra de la sala de conferencias, rodeados por el silencio de un edificio vacío. Los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte y la tensión entre nosotros alcanzaba su punto máximo. David se acercó a mí, su mirada fija en la mía, intensa y llena de deseo. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en el espacio entre nosotros. En un instante de pura pasión, me encontré en sus brazos y nuestros labios se encontraron en un beso que consumió toda duda, toda culpa, todo rastro de resistencia. Fue un momento suspendido en el tiempo, un instante en el que solo existíamos él y yo, perdidos en un mar de deseo y necesidad. Pero incluso en medio de esa pasión, una parte de mí gritaba que esto estaba mal, que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a la persona que una vez creí ser. El beso se intensificó y con cada caricia, con cada suspiro, me hundía más en el abismo de la infidelidad. La oficina, con sus paredes de cristal y sus luces tenues, se convirtió en nuestro mundo secreto, un espacio donde la realidad parecía distorsionarse y donde solo importaban nuestros deseos más ocultos. Cuando finalmente nos separamos, jadeantes y abrumados, la realidad comenzó a asentarse nuevamente. Miré a David y en sus ojos vi un reflejo de mi propia confusión y conflicto. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cómo habíamos llegado a este punto de no retorno? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La culpa me consumía y cada vez que miraba a Carlos sentía que me ahogaba en un mar de mentiras. Sabía que lo que había sucedido entre David y yo no era solo un error pasajero, era una traición a todo lo que había prometido valorar y respetar. La relación con David se había convertido en una adicción, una necesidad que iba más allá de la lógica o la moralidad. Cada encuentro secreto, cada mensaje oculto, cada mirada robada era una confirmación de que habíamos cruzado una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Ahora me encontraba en un punto de inflexión, atrapada entre dos realidades, la vida que tenía con Carlos y este mundo oscuro y apasionado que había creado con David. Sabía que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir viviendo en esta dualidad que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez había valorado. Pero ¿cómo elegir? ¿Cómo enfrentar las consecuencias de mis acciones? ¿Cómo mirar a los ojos a la persona que había jurado amar y respetar y confesarle que había roto nuestra promesa más sagrada? Estas preguntas me atormentaban día y noche, sabiendo que cada elección que hiciera tendría un impacto irreversible en nuestras vidas. Los días posteriores a aquel encuentro prohibido con David se sintieron como caminar en una neblina de incertidumbre y desasosiego. La oficina, que una vez fue un espacio de creatividad y energía, ahora se había convertido en un recordatorio constante de mi infidelidad. Cada vez que cruzaba miradas con David, un torbellino de emociones me abrumaba: pasión, culpa, miedo y una inquietante sensación de pérdida. Mientras tanto, mi vida con Carlos se había transformado en un acto teatral. Sonreía y asentía durante las cenas,
Participaba en conversaciones triviales, pero por dentro me sentía como una extraña en mi propia vida. La presencia de Carlos, una vez reconfortante y familiar, ahora me llenaba de un dolor sordo, una tristeza por lo que sabía que estaba poniendo en peligro. La verdad es que, a pesar de la pasión que David había encendido en mí, la vida que había construido con Carlos aún tenía un significado profundo. Recordaba los momentos felices, los sueños compartidos, la comodidad de estar en los brazos de alguien que realmente me conocía. Pero ¿cómo podía reconciliar estos dos mundos tan diferentes que ahora habitaban dentro de mí? La respuesta llegó de manera inesperada. Un día, mientras Carlos y yo cenábamos en silencio, él me miró directamente a los ojos y preguntó, con una voz cargada de preocupación y amor: «Ana, ¿está todo bien entre nosotros? Siento que te he perdido de alguna manera». Su pregunta me golpeó como una ola fría. En ese momento supe que no podía seguir viviendo esta mentira. Con el corazón latiendo en mi garganta, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Carlos, necesitamos hablar», comencé, la voz temblorosa. Le conté todo sobre David, sobre la infidelidad, sobre el torbellino de emociones que había estado experimentando. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevando consigo la culpa y el miedo que había estado albergando. Carlos escuchó en silencio, su rostro un reflejo de la traición y el dolor que le estaba causando. Cuando terminé, el silencio que siguió fue ensordecedor. Había esperado gritos, lágrimas, quizás incluso que se marchara. Pero en su lugar, Carlos respondió con una calma que me desarmó completamente. «Ana, estoy herido, pero también entiendo que algo en nuestra relación estaba fallando. Necesitamos encontrar una manera de reparar esto, si es que aún es posible». Las semanas y meses siguientes fueron un periodo de introspección y sanación. David y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Fue doloroso, pero sabía que era necesario para intentar recuperar lo que había dañado. Carlos y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja, enfrentando juntos los problemas que habían llevado a nuestra relación a este punto crítico. La reconciliación no fue fácil. Hubo días de dolor, de dudas, de trabajar arduamente para reconstruir la confianza perdida, pero también hubo momentos de redescubrimiento, de recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar, de aprender a comunicarnos de maneras que habíamos olvidado. Finalmente, mirando hacia atrás en esta experiencia, me doy cuenta de que la infidelidad fue un síntoma de problemas más profundos, tanto personales como en mi matrimonio. Aprendí que la felicidad no se encuentra en la emoción de lo nuevo y lo desconocido, sino en enfrentar y trabajar en las dificultades de la vida real. Ahora Carlos y yo estamos construyendo una nueva relación, más honesta y más fuerte que antes. No olvidamos lo que pasó, pero hemos aprendido a perdonar y a avanzar. Esta experiencia me enseñó que el amor verdadero no es inmutable. Se transforma, crece y a veces necesita ser reconstruido desde cero. Tras la dolorosa confesión a Carlos, los días se convirtieron en una mezcla de silencio y conversaciones difíciles. Cada mañana me despertaba con una sensación de pesadez, sabiendo que cada momento que pasaba con Carlos estaba teñido por la sombra de mi infidelidad. Veía el esfuerzo que él hacía para entender, para perdonar, pero también veía el dolor en sus ojos, un recordatorio constante del daño que había causado. Mientras tanto, en la oficina, las cosas se volvieron incómodamente formales. Nuestras interacciones, una vez llenas de risas y complicidad, ahora estaban marcadas por una cortesía distante. La pasión que había encendido mi mundo ahora se había convertido en cenizas, dejando un vacío que me recordaba constantemente mi error. La decisión de terminar las cosas con David fue increíblemente dolorosa. A pesar del tumulto que había causado en mi vida, había algo en él que había despertado una parte de mí que yo no sabía que existía. Pero sabía que si había alguna esperanza de recuperar mi vida con Carlos, tenía que dejar a David atrás. Los encuentros con el terapeuta de pareja se convirtieron en nuestro refugio, un lugar donde podíamos desentrañar las complejidades de nuestro matrimonio. A través de lágrimas y verdades incómodas, comenzamos a entender cómo nos habíamos distanciado el uno del otro. Aprendimos que la comunicación no era solo hablar, sino también escuchar, realmente escuchar lo que el otro tenía que decir.
Cada sesión era como remover una capa más de la cebolla de nuestra relación, exponiendo las inseguridades y los miedos que habíamos enterrado bajo años de rutina y comodidad. Carlos habló de cómo se sentía marginado por mi carrera, cómo a veces se sentía más como un compañero de cuarto que como mi esposo. Yo compartí mi sensación de soledad, de cómo la falta de comunicación había creado un abismo entre nosotros. A medida que los meses pasaban, Carlos y yo nos esforzábamos por reconstruir lo que se había roto. Hubo momentos de retroceso donde la sombra de mi infidelidad se cernía sobre nosotros, amenazando con deshacer el progreso que habíamos hecho. Pero también hubo momentos de ternura renovada, pequeñas victorias en las que sentíamos que estábamos aprendiendo a amarnos de nuevo, pero de una manera más madura, más consciente. En este proceso también me di cuenta de que tenía que trabajar en mí misma. Comencé a ver a un terapeuta individualmente, enfrentando las razones detrás de mis acciones, entendiendo por qué había buscado consuelo en otra persona en lugar de hablar con Carlos. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis miedos, mis deseos y cómo estos habían influido en las decisiones que tomé. Con el tiempo, Carlos y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestra relación. No era el mismo que antes, era algo nuevo, algo forjado a través del dolor y el perdón. Empezamos a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Un paseo nocturno de la mano, una cena preparada juntos, conversaciones sinceras en la penumbra antes de dormir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más transformadoras. Hoy, Carlos y yo estamos en un lugar mejor. No es perfecto, porque ninguna relación lo es, pero es real y está vivo. Está lleno de honestidad, de trabajo y de un amor que ha sobrevivido a la tormenta más oscura, y por eso, a pesar de todo, estoy agradecida. Antes de esta experiencia, veía el amor como algo que se encontraba y se mantenía. Ahora entiendo que el amor es algo que se construye, se nutre y, a veces, se rehace desde cero. Es un trabajo constante, pero un trabajo que vale la pena. A ti, que has estado conmigo en este viaje a través de mi relato, te dejo con esta reflexión. La vida es un tapiz de experiencias, algunas hermosas, otras dolorosas. Cada hilo cuenta una historia, cada color representa una emoción y cada patrón es un capítulo de nuestra existencia. No tengas miedo de enfrentar tus errores, de desentrañar los hilos enredados, porque es a través de estos procesos que crecemos y nos transformamos en algo más grande que la suma de nuestras partes. Gracias por escuchar mi historia. Una historia de dolor, amor, perdón y redención. Espero que encuentres en ella algo que resuene contigo, algo que te acompañe en tu propio viaje. Y recuerda, en el tejido de la vida, incluso los hilos rotos pueden ser tejidos nuevamente en un diseño aún más hermoso.